que quedó pendiente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Sí o no? Sí, licenciada. ¿Qué le dio el primer valor? ¿Cuál fue el primer valor? A mí me dio el punto X, Y igual a menos 0.6086,0. No, no. De la función x cubo menos 5x cuadrado más 2. Correcto. Vaya a ver cuánto le dio el primer valor, el que estaba en el semieje. Menos 0.60520. Sí, está bien. Sí, el primero, digamos, a ese le llamamos X1, a mí me dio menos 0.5977, bueno, ahí si lo aproximamos a dos cifras significativas, ahí te da el 0.60, ¿verdad? El X2, ¿cuánto le dio? El segundo X, donde tomaron como valor inicial 0.5. 0.68044. Sí, perfecto. 0.68045. Y el último, el X3. 4.917289. Bien. Las últimas cifras varían de acuerdo al grado de precisión con el que has estado trabajando. Y revisaron el primer ejercicio, ¿les dio el fin o no les dio? Los ejercicios que habíamos hecho primero. Sí, en general, sí se pudo hacer. Yo lo hice nada más cuando puse todo en la calculadora, porque yo pensaba de que no me iba a dar, y yo nada más lo ponía así, hacía pasos, primero hacía los paréntesis, luego hacía las demás cosas, y no me daba. Hasta que lo puse todo de un solo en la calculadora fue que me dio. Sí, pero así, paso por paso también da, ¿verdad? O sea, llegábamos, las funciones eran estas, ¿verdad? F de X igual a ¿cuánto era? O Y, ya habíamos puesto, ¿verdad? Y igual a la primera. Ayúdenme. E a la X. ¿E a la X? ¿Solo E a la X? Sí. Y la segunda era X más 2. X más 2, ¿verdad? F de X, ¿verdad? La construcción le quedaba E a la X menos X menos 2, ¿verdad? Sí, sí. Y la derivada le quedaba E a la X menos 1, ¿verdad? Sí, sí. Sí, correcto. Entonces, el X al cual habíamos llegado, ¿cuál era? Menos 2. El X al cual, perdón. Era menos 2. Era menos 2, sí, es verdad. No, ese era el X sub 0. Ah, sí, sí. Ah. Ajá. Llegamos hasta el X3 y nos dio menos 1.8414. Menos 1.84. 1406. ¿Ah? 06. 841406. 06. Vaya, ahí, ¿verdad? Este era el X que habíamos llegado, que era el X del punto de intersección, porque aquí andamos buscando el punto de intersección de estas dos rectas, ¿verdad? Una que iba aquí y la otra dos, pues eran dos, ¿verdad? Estos eran dos, ¿verdad? Así.
eran 2 puntos. Este punto, ¿verdad? Y este, ¿verdad? Entonces, para que lo hagan así a pie, que resolviendo primero lo que está dentro de los paréntesis y todo, y siempre le da, cuando ustedes lleguen a esto y sea que anden buscando un punto de intersección, ¿verdad? Para encontrar Y, sustituir el X encontrado, ¿verdad? Si no tienen máquina, así como me lo acaba de plantear tu compañero, lo que deben de hacer es, para encontrar el Y, sustituir el X encontrado en la ecuación 1 o en la ecuación 2, ¿verdad? ¿De cuáles? De las originales, ¿verdad? Ahora sustituyen y ya les va a dar, ¿verdad? Si lo hacen así a pie, ¿verdad? Entonces, si X encontrado es menos 1.841406, Y será, utilizando esta, la 2, X más 2. ¿Verdad? Entonces Y va a ser igual menos 1.841406 más 2. ¿Cuánto es eso? 0.158594. ¿Verdad? Ya ahí está, ¿verdad? Ingeniera, tengo una pregunta yo. ¿Verdad que este método no se puede utilizar sin una gráfica? O sea, no se puede hacer nada más así a puro cálculo de números, sino que se tiene que utilizar una gráfica para ver. Bueno, sí, pero no. ¿Verdad? No lo vas a poder hacer todo lo que te digan, por ejemplo, ¿puedo borrar acá? Sí, ¿verdad? Esto ya lo tenía. Sí, sí. Va, así ya te voy a decir. Solo que nos digan así como nos dio el ejercicio, el último usted. Ajá. Sí, que yo te diga, o inclusive te podría dar esta belleza igual, la misma, va. Y la 2 era Y igual a ¿cuánto? A X más 2, ¿verdad? X más 2. Entonces, yo te digo, encuentra el punto de intersección, ¿verdad? Encuentra punto de intersección de las gráficas esas, ¿verdad? De las gráficas esas en el intervalo por ejemplo, te lo voy a poner más allá, te lo voy a poner ahí, ¿sí? En el intervalo de ¿cuánto dice? De menos 2 a Menos 2 a 0. 0. Aquí estoy estableciendo un intervalo para que tú de aquí saques el X sub 0. Aquí nosotros tomamos X sub 0. ¿Cuánto tomamos? Menos 2, ¿verdad? Pero ¿cuál otro podría ser? Según la... Menos 1. ¿Cuál? 0 también. Menos 1. X sub 0 podría ser menos 1, ¿verdad? Sí. Y ahí usted puede escoger
el X sub 0 dentro de este intervalo, nada más. ¿De qué va a depender? Si tú tomas un valor, por ejemplo, el X sub 0 podría ser, o el otro podría ser aquí, menos 1.9999, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y así sucesivamente. Dependerá el X sub 0 que tú escojas para que el número de iteraciones o de repeticiones que tengan que hacer al aplicar la fórmula del método de Newton, ¿ya? Sean más o menos. ¿De acuerdo? Sí. Vale, solo eso. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ahora vamos a ver un nuevo tema que es el análisis de gráficos, ¿verdad? Aquí vamos a ver, yo tengo una gráfica, a mí me dan su ecuación, por ejemplo, ¿verdad? Voy a dar aquí la función f de x igual a esa. Pero me dicen a mí, miren, haga el análisis de esa gráfica. ¿Y qué me están preguntando? Bueno, todo lo que tenemos en la teoría, ¿verdad? Tengo que ver cuál es el dominio de esa función, cuáles son sus intersectos, cuál es la simetría, si tiene asíntotas verticales, si tiene asíntotas horizontales, ¿qué más? Si tiene máximos, Concavidades. concavidad, puntos de inflexión, máximo o mínimo, todo eso, intervalos de crecimiento, de decrecimiento, intervalos de concavidad, bueno, todo eso. Entonces, vamos a recordar toda esta teoría a través de este ejercicio. Veamos primero. ¿Qué primero? Uno, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Qué tipo de función es esa? Todos los reales son el dominio. Todos los reales, pero ¿qué tipo de función es? Es una función polinómica. Polinómica. ¿Alguien dice otra cosa? En efecto, es una función polinómica. Muy bien. El dominio son los reales. Ahora encontremos los intersectos. Las intersecciones primero con eje X. ¿Qué hacemos para encontrar las intersecciones con el eje X? Graficamos. Ah, no. Graficamos. A eso quiero llegar a todo. ¿Va? Esta es la Igual a función. 0. Llamémosle a esto, ¿va? A eso. Si yo quiero encontrar las intersecciones. Primero derivamos, luego No, mi amor. igualamos a 0. No. Las intersecciones con el eje X, ¿qué voy a hacer? Hago Y igual a 0, pero ¿quién es Y? Es f de X. Hago Y, aquí lo voy a poner, se lo voy a escribir para que le quede el modelo. Hago Y igual a 0 en A. ¿Bueno? ¿Quién es Y? Y es igual a f de X. Yo tengo 0 igual a 3x a la quinta menos 20x cubo sobre 32. Esta expresión, ¿cuándo va a ser 0? Esta expresión, ¿cuándo va a ser 0? Muy bien.
Cuando el numerador sea 0. ¿Verdad que sí? Porque 32 no puede ser 0. Lo único para que esta expresión sea 0 es que el numerador sea 0. Aquí, ¿verdad? Y qué bueno los casos de factoreo. Saquemos el caso de factoreo aquí. X al cubo, ¿verdad? Es el factor común, ¿verdad? Entonces, 3x al cuadrado menos 20 igual a 0. Entonces, esto te genera 2. Un producto es igual a 0 cuando cualquiera de los dos factores es 0. Si x al cubo es igual a 0, esto me implica que aquí, jóvenes, que x es igual a 0, ¿verdad? Entonces, este x igual a 0 me va a generar el punto 0,0. Fíjense bien, estos valores yo los voy a ir poniendo en un cuadrito. Ahora bien, ahora el otro factor es 3x al cuadrado menos 20 igual a 0. Entonces, esto es x igual a ¿cuánto? 20 pasa para allá. 20 sobre 3, ¿verdad? Entonces x es igual a más o menos raíz de 20 sobre 3. Quiere decir que aquí voy a tener otros 2 puntos. Aquí voy a tener el punto raíz de 20 entre 3, ¿cuánto es? Raíz de 20 entre 3, ayúdenme. 1.4907. Me da 2.58. 2.6, ¿verdad? 2.6,0 y bueno, menos 19. 2.6,0. Esos son los 2 puntos. Esos son intersectos con el eje X. Intersectos con el eje X. Aquí, ¿verdad? Intersectos con eje X, ¿verdad? Con X, ¿verdad? Hay 3, ¿verdad? Porque 0,0 también es intersecto con X. Ahora, faltan las intersecciones con eje Y. ¿Qué hacemos para encontrar las intersecciones con el eje Y? ¿Hacemos qué? X igual a 0. Hacemos X igual a 0 en A. ¿Quién es A? La función original, ¿verdad? Quiere decir que yo voy a tener Y igual a 3x a la quinta menos 20x al cubo sobre 32. ¿Qué puede hacer? Y igual a 3 por 0 a la quinta menos 20 por 0 al cubo sobre 32. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? ¿Cuánto da? 0. 0.
Entonces me genera el punto 0,0, ¿verdad? Entonces es la intersección con el eje Y, ¿verdad? Y le vamos a poner, por favor, quiero que lo pongan en un cuadrito, intersección con eje Y, ¿verdad? Ay, después se lo voy a pedir. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bueno, ya después de las intersecciones que vienen, veamos. Aquí lo voy a poner. Asíntotas horizontales y asíntotas verticales. Encontremos asíntotas horizontales y asíntotas verticales. Esta función tiene asíntotas verticales. ¿Tiene asíntotas horizontales? No. ¿Por qué? No tiene asíntota vertical porque no hay ningún punto en el que la función llegue a una forma indeterminada, por decirlo así. ¿Por qué? A los demás, ¿por qué? ¿Quiere otra respuesta? No tiene asíntotas verticales porque la función no tiene un punto donde no sea discontinuo. Miren qué lindo, porque el dominio son todos los reales, como muy bien lo acaba de decir. Carlos, como muy bien lo acaba de decir Carlos, no hay ningún punto para los cuales esta función no exista. Pero bien, digamos que nos ha olvidado eso. Con solo que me han dicho que esta función es una función polinómica, ¿verdad? Y ustedes saben que por definición las funciones polinómicas, su dominio son todos los reales, por lo tanto, ¿verdad? Vamos a decir que no tiene asíntotas verticales porque es función polinómica. Es función polinómica o como Carlitos acaba de decir, ¿verdad? Porque no tiene puntos de discontinuidad, ¿verdad? Y ustedes, como quieran escribirlo a la hora del examen, ¿verdad? Entonces, ¿tiene asíntotas horizontales? Tampoco, ¿verdad? Siempre, por definición, las funciones polinómicas no tienen asíntotas verticales ni asíntotas horizontales, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar ahí. Va, ya tenemos todos esos resultados, que ya los voy a pedir nuevamente a ustedes para que me ayuden cuando vamos a graficar. ¿Qué otra cosa analizamos? ¿Verdad? La simetría, ¿verdad? Vamos a ver. Para la simetría, recuerden que había que evaluar la función f en menos x, y esa nos podría dar igual a f de
X. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasa cuando es eso? ¿Cómo es? Cuando esa igualdad se da, ¿qué decimos que es la función simétrica con respecto a quién? No oigo. A X. Con respecto X. a X. Vean. Vamos a ver si eso es cierto. Voy a encontrar f de menos X. F de menos X, ustedes saben que para probar una igualdad, probar esto. Para probar una igualdad, yo parto de aquí y llego a acá, ¿verdad? Entonces, f de menos X, ¿quién es f de menos X? Lo voy a poner. Voy a partir de aquí. Toda la vez que haya X, voy a escribir menos X. F de menos X, ¿cuánto me da esto? Menos X a la quinta, ¿cuánto me va a dar? Menos 3X a la quinta, ¿verdad? Porque menos por menos da más, menos por menos da más por más da más, por menos da menos, menos, esto es menos, aquí me va a resultar más X al cubo sobre 32. Reescribiendo, voy a tener f de X igual a ¿quién? Menos ¿Perdón? 3X quinta más 20X 3X quinta menos 20X cubo sobre 32. ¿Pero qué es lo que tengo allí? Que f de X, que f de menos X es igual a ¿quién? ¿Esto quién es? Esto es igual a f de X. Entonces, ¿qué ocurrió? No, f de menos X no es f de X, ¿verdad? Porque esto es lo que voy a probar yo. Entonces, me sale que f de menos X es igual a se tiene que f de menos X es igual a menos f de X. Lo que indica que, entonces, no es una simetría con respecto a X, sino con respecto a ¿quién? Entonces, f es simétrica con respecto a ¿quién? a Y. Al origen, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que sea simétrica con respecto al origen? Que siempre yo voy a tener dos pares ordenados, ¿verdad? Que van a estar a igual distancia del origen, ¿verdad? Disculpe, Yo les recomiendo vayan a disculpe, repasar lo de simetría, ¿verdad? disculpe, ingeniera. Digan. Cuando lo reescribió, que no le quedaba menos 3X a la quinta y positivo el 20X cubo. Pero por eso saqué el factor común, saqué menos, ¿ves? Ah, bueno. ¿Ya? Lo Sí, sí. saqué, ¿sí? ¿Ves? Menos por más da menos por menos da más. El juego de la ley de los signos, ¿verdad? Entonces, ya no recordemos, nos va a quedar entonces que F es simétrica con respecto al origen. Bueno, ya tenemos eso. Vamos ahora a encontrar el otro punto, encontrar puntos críticos
puntos críticos. Máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, e intervalos de crecimiento. Aquí, por supuesto que los intervalos son de la función f, ¿verdad? De f e intervalos de crecimiento de la función f. Veamos el primero. Puntos críticos. ¿Dónde ocurren los puntos críticos de una función? ¿Vaya, jóvenes? Los puntos críticos de una función, ¿dónde están? Cuando vale Donde la cero. derivada es cero o no es constante. Perdón, o no está definida. Ah, muy bien. Cuando la primera ocurre en todos aquellos valores que están en el dominio de la primera derivada, ¿verdad? Y es igual a cero. O donde la primera derivada no existe, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para encontrar los puntos críticos, lo primero que tenemos que encontrar es f'. Va encontrando rápidamente f' y me la dan. Qué gran oportunidad que tienen aquí, ¿verdad? De derivar. ¿Ya? ¿Alguien tiene la primera derivada? Yo Abner, tengo una, pero son decimales, ingeniera, lo que me dieron. ¿el Me qué? dio decimal la derivada. No, Licenciada, dígame. es 15x a la cuarta menos 60x al cuadrado. Sobre Sobre 32. Cero. Sobre 32 al cuadrado. la primera derivada, miren, esta f de x, yo no, esto es como que usted tenga un 32avo, ¿verdad? De 3x a la quinta menos 20x al cubo, ¿verdad? Ahí no he escrito, solo he reescrito la función f, ¿verdad? Pero la primera derivada, ¿verdad? Es la derivada de una constante por una función es la constante multiplicada por, como muy bien ahí me lo acaba de decir, ¿quién me lo dijo? Es Roberto, 5 por 3, 15, x al cuadrado, ¿verdad? 5x a la cuarta, perdón, menos
60x al cuadrado. Ahí está la primera derivada, ¿verdad? Pero como recuerden que nosotros queremos encontrar los valores de x donde esa función es 0, siempre es importante factorar lo más que podamos la función, ¿verdad? Entonces, 15 sacó factor común, 15x al cuadrado por x al cuadrado menos ¿quién? Un número que multiplicado por 15 me da 60. 4. 4, ¿ves? Ahí, ¿verdad? Entonces, pero esta a su vez, observe, ¿verdad? 15x al cuadrado por x menos 2 por x más 2, ¿verdad? Porque ahí tengo una diferencia de cuadrados perfectos. Ya tengo la derivada. Por favor, guárdenla, ¿verdad? Esta guarden la derivada. Esta es la derivada que deben de, la rústica, digamos, sin factorar, ¿verdad? Entonces ya tienen la primera derivada. Y esta expresión, toda esta expresión, ¿cuándo se va a hacer 0? F' de x va a ser 0, hemos dicho, ¿verdad? Cuando, para que toda esta expresión sea 0, ¿quién es el que debe ser 0 acá? X debe ser 0. No. No. X. No es mentiroso. Tiene que ser 2. Y licenciado, tiene que igualar a 0. Vaya pues. Va. Yo tengo un 32avo. Esto es lo que tienen que hacer. Esta es la primera derivada, ¿verdad? Esto. ¿Cuándo va a ser 0 esto? ¿Quién debe ser 0? Para que toda esa expresión sea 0, ¿quién tiene que ser 0? Un 32avo no puede ser 0. El que tiene que ser 0 es este. ¿Ves? 15x cuadrado por x menos 2 por x más 2. Ese es el que tiene que ser 0. Y de ahí saca los puntos. 1. Para que esto sea 0, cualquiera de estos puede ser 0. De 15x al cuadrado igual a 0. Esto le implica a usted que x va a ser 0. La otra es x menos 2 igual a 0. Implica que x es igual a 2. La otra es x más 2 igual a 0. Implica que x es igual a menos 2. ¿Qué son estos, jóvenes? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos? Puntos críticos. Puntos críticos, ¿verdad? Números críticos. Puntos críticos. No. O valores críticos, ¿verdad? Usted quiere. Ahí está. Pero eso decíamos que son 0 cuando la primera derivada o cuando la primera derivada hay algún valor para los cuales la primera derivada no exista. ¿Cómo es la función primera derivada? Es una función polinómica. Por lo tanto, el dominio de todos los reales. Entonces, esta función existe para todos los reales. Entonces, por este lado, no hay ningún X para los cuales F no exista. Entonces, vamos a decir que no existe ningún X que pertenezca al dominio de F' para los cuales F' no exista, ¿verdad? Vaya. Entonces, bien.
¿Para qué nos sirven esos valores críticos? Nos sirven para determinar los intervalos de crecimiento. Ya guardaron esos puntos críticos, ¿verdad? Ya guardaron la primera derivada, ¿verdad? Entonces, veamos. Ahora vamos a hacer un cuadro de variación. Porque para eso nos sirven los puntos críticos. Fíjense bien lo que vamos a poner a escribir aquí. Factores. Factores, ¿ven? Factores. Aquí vamos a poner de menos infinito a más infinito, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos críticos? Menos 2, 2 y 0. Entonces, yo primero escribo el 0, ¿ves? Menos 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Ahora paso una rayita, ¿ven? Miren qué lindo. Así, ¿verdad? Luego, bajo yo. Debajo de cada uno de los valores críticos, una rayita, otra rayita y otra rayita. Entonces ahora hago esto. Aquí voy a escribir los factores de ¿quién? De F'. ¿Cuáles son los factores de F'? 15x cuadrado. ¿Cuál es el otro? X menos 2. ¿Cuál es el otro? X más 2. ¿Verdad? Entonces, y aquí en otro cuadrito voy a escribir F' de X. Y aquí voy a escribir F de X. Ahí tenemos un cuadrito más o menos. A ustedes les va a quedar bien bonito. ¿Verdad? Entonces decimos, vamos a ver. Este factor, ¿dónde se hacía 0? Decíamos, ¿eh? 0. Yo me vengo aquí. Ah, aquí está 0, ¿ves? Aquí está 0. Ahí pongo un cerito. Yo le doy un valor que está entre 0 y 2. ¿Cuál es un valor que está entre 0 y 2? 1. Ajá. 1 al cuadrado. 1 por 15. ¿Cuánto me da? 15. ¿Qué signo tiene? Lo que me interesa es el signo. Valor positivo. Positivo. Ah, un valor positivo. Yo escojo otro valor aquí que está ahí, 3, ¿verdad? Al cuadrado 9 por 15. ¿Qué signo me va a dar? Positivo. Y a la izquierda aquí va a haber un valor Negativo. entre menos 2 y 0. Menos 1. Menos 1 al cuadrado. 1. 1 por 15. 15. Positivo, ¿verdad? Deme uno que está aquí. Menos 3, ¿verdad? Menos 3. Al cuadrado. 9 por 9. 15. El resultado positivo. Positivo es. Ah, observen. ¿Por qué no da positivo en todo? Porque la X está elevada al cuadrado. Vale. Ahora veamos este factor. X menos 2. ¿Cuándo este factor se hace 0? Cuando X tome el valor de 2. Valor de 2. Ah, entonces nos vamos aquí. No, aquí no. Aquí, ¿ves? Aquí. Y hacemos lo mismo que acabo de hacer. Darnos un valor de prueba en cada intervalo. Pero hay otra forma. ¿Qué signo está presidiendo a X? ¿Qué signo hay antes de X?
Positivo. Positivo. Ah, entonces como X es positivo, a la derecha del 0, positivo, y a la izquierda, miren, negativo, ¿verdad? X más 2, ¿dónde se hace 0? Menos 2. Menos 2. Ah, te vengo y pongo el cerito aquí, ¿verdad? ¿Qué signo está presidiendo a X? Positivo. Positivo. A la derecha del 0, ¿quién va? Los positivos, y a la izquierda los negativos. Negativos. Entonces, ¿cómo están estos factores? Multiplicando. Entonces decimos, más por menos, Menos. menos por menos, Más. más. ¿Ven? Más por menos, Menos. menos. Por más, Menos. Más. Menos. menos. Sí, Menos. Más por menos, ya menos. Menos. por más, Menos. más por más, Más. por más. Más. Entonces, ¿qué pasa? En este intervalo de menos infinito a menos 2, ¿qué significa? Que la primera derivada es positiva. Quiere decir entonces que la función es creciente. ¿Ves? La función es creciente. En el intervalo de menos 2 a 0, ¿cómo es? Negativa. Ah, entonces la función es decreciente. De 0 a 2, ¿cómo es? Negativa, decreciente. Y de 2 a más infinito, ¿cómo es? Positiva. Entonces es creciente. ¿Ves? Ahí, ¿verdad? Entonces usted va a tener que F es creciente. Fíjense bien, la función, ¿verdad? No la derivada. F va a ser creciente en de menos infinito a menos 2. Unido a, ¿dónde es otra creciente? De 2 a más infinito. ¿Verdad? Y F es decreciente F es decreciente ¿en qué intervalo? Desde menos 2 hasta 0. De De menos 2 menos 2 a Menos 2. 2 hasta 0. y de 0 a bueno, 2. Y de 0 a 2. que es de 2 a 2. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahora bien, guarden esos, ¿verdad? Guarden esos. Ahora yo quiero, ¿qué dice? Ahora quiero encontrar Inflexión. puntos de inflexión. Hay algunos que ya metieron toda esta información a la gráfica, a la graficadora, y ya le salió hasta la magnífica les resultó llegar. De F, ¿qué más? Intervalos
intervalos de concavidad bueno, entonces encontremos qué necesitamos, dónde encontramos los puntos de inflexión. ¿Cómo hacemos para encontrar los puntos de inflexión? ¿Dónde ocurren posibles puntos de inflexión? ¿Dónde ocurren posibles puntos de inflexión? Ah, bueno. Ya sea donde la concavidad cambia hacia arriba o hacia abajo. Pues sí, pero ¿cómo lo hace para O en encontrar la segunda derivada. los posibles? Ah, el punto de inflexión dice que cuando la segunda derivada es Cero. igual a O 0, no o está la definida. segunda derivada no existe, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, si teníamos que la primera derivada era, vamos a ver, esto era lo que tenía yo, 15 x a la cuarta menos 60 x al cuadrado sobre 32. De la segunda derivada, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es? 4 por 5, 20. 4 por 1, 4, más 2, 6. 2 por 0, 0, 6 por 2, 12, 120. Ahí está la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, puntos de inflexión, f segundo de Podemos x sacar factor. es igual a ¿cuánto? ¿Perdone? Ah, ya. Podemos Sí. sacar factor 1,30 de x ¿verdad? es 60x, ¿verdad? 60x. Así, ¿verdad? Entonces f' de x segunda me queda un 32avo factor de 60x aquí sería la diferencia cuadrada perfecta, sería por x menos raíz de 2 por x más raíz de 2, ¿verdad? Porque raíz de 2 al cuadrado es 2, ¿verdad? De ahí tengo. Entonces, para que esa expresión sea 0, ¿verdad? Lo que tiene que ocurrir es, hacemos cada uno de los factores igual a 0, me queda x igual a 0. El segundo nos quedaría x menos raíz de 2 igual a 0, x igual a raíz de 2. Y el otro sería x más 2 más raíz de 2 igual a 0, x menos raíz de 2. Es x igual, ¿verdad? X igual a menos raíz de 2. Ahí tienen. ¿Esos que son, jóvenes? ¿Estos que he encontrado, quiénes son? ¿Qué son, jóvenes? Puntos de inflexión. Los puntos Puntos de inflexión. críticos. No Puntos críticos. ¿Qué son? Los puntos de inflexión. Puntos críticos. ¿Qué Puntos son? críticos. Sí, son puntos críticos de la segunda derivada. Los puntos de inflexión. Sí, son puntos críticos. No,
son posibles puntos de inflexión. Son posibles porque no necesariamente lo mismo esto, ¿verdad? Miren, aquí este es un posible, este es un valor crítico, un posible máximo o mínimo, posible máximo o mínimo, porque recuérdense que los máximos y los mínimos ocurren en los puntos críticos de la primera derivada y los puntos de inflexión ocurren en los puntos críticos de la segunda derivada. Ahora, ¿hay algún valor para los cuales la segunda derivada no exista? Ninguno. Ninguno, porque es una función polinómica. Vaya. Entonces, ahora bien, ya tenemos posibles puntos de inflexión, que esos, yo no sé si me van a... No quiero borrar este cuadro porque quiero que lo vean. Entonces, fíjense bien con los posibles puntos de inflexión. Voy a hacer aquí hoy factores. Voy a ir desde menos infinito hasta menos raíz de 2 hasta 0 raíz de 2 más infinito. Ahí lo coloco, los factores, ¿verdad? Debajo de cada uno de ellos, yo bajo una rayita vertical. Ahora aquí voy a escribir los factores de la segunda derivada, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de la segunda derivada, jóvenes? Díganmelo. ¿Perdón? 60x, 60x, x menos raíz de 2 y x más raíz de 60x, menos raíz de 2, x más raíz de 2. Raíz de 2. Aquí f segunda. ¿Y aquí quién va a ir? Para llenar el cuadro, f. F de X. ¿Verdad? F de X, nada más. Entonces, siempre llenemos el cuadro de variación, ¿verdad? ¿Dónde se hacía 0? En 0, ¿verdad? Allí. Entonces, ¿qué signo hay aquí? Más, entonces, a la derecha del 0, más, menos. O usted puede irse dando un valor de prueba, pero ya no me voy a entretener en eso. Esto, cuando se hace 0, es x menos raíz de 2. Cuando x es raíz de 2. Raíz de 2. Aquí, ¿verdad? Raíz de 2. ¿Qué signo tiene x acá? Positivo. 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 ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo. Y a la izquierda negativo. ¿Dónde se hace 0? Menos raíz de 2. Perdón. ingeniera, creo que se ha equivocado. Sí, ingeniero, está equivocado. Es en raíz de 2. Aquí es, ¿verdad? Sí. Aquí es menos y aquí es menos, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora sí. X, se hace 0 acá.
Menos raíz de 2. ¿Qué signo tiene X? Entonces, a la Positivo. derecha del cerito, más, y aquí menos. Ahora, menos por menos, ¿qué me Más. da? Menos. Más. Más. Menos. Más Ah, no, por más. menos, Más. Menos. 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 menos por menos, Da más. Más. por más por menos, Menos. menos, Menos. por Menos. más, Menos. 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 y aquí, No. Más. ahí sí. ¿Y qué significa que la segunda derivada en el intervalo de menos infinito a menos raíz de 2 sea negativa? Significa Calidad hacia abajo. que la función es como Cóncava hacia abajo. cóncava hacia abajo y la representamos con esta herradura, ¿verdad? Cóncava hacia abajo. ¿Y qué significa que sea la segunda derivada de menos raíz de 2 a 0 sea positiva? Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Hacia arriba. ¿Y qué significa que de 0 a raíz de 2 sea negativa? Cóncava hacia Cóncava abajo. hacia abajo. Hacia abajo. Y aquí, Cóncava hacia arriba. Con hacia arriba. Ahí está. Ahora bien, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Vaya, vean. Miren, este es un posible punto de inflexión. Posible punto de inflexión. Posible punto de inflexión. Ah, pero será o no será. Vamos a ver. Vamos a ver menos raíz de 2. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Será punto de inflexión este? En menos raíz de 2, observemos que la función alrededor de menos raíz de 2 cambia de concavidad. Miren, va de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Ah, como eso ocurre, entonces aquí hay un punto de inflexión. Ya no es un posible, sino que ya lo comprobamos. Es un punto de inflexión. Veamos en 0. ¿Qué hay? Hay un cambio de concavidad. Cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. ¿Hay punto de inflexión? sí. Punto de Sí. inflexión. Punto de inflexión, ¿verdad? Veamos el raíz de 2. También. Hay punto, hay cóncava hacia abajo a cóncava. Ah, miren, los tres son puntos de inflexión, pero no necesariamente siempre resulta así, ¿verdad? Vean el cuadro de la primera derivada. ¿Qué es lo que hay? Aquí estos que son, ¿cómo se llaman estos? Estos se llaman... Puntos críticos. Sí, puntos críticos, pero estos, digamos, son posibles, máximo o mínimo. Porque vamos a recordar, estos son posibles, máximos o mínimos. Este es posible, máximo o mínimo.
¿Por qué? Porque los máximos y los mínimos solo ocurren en los puntos críticos de la primera derivada. Entonces veamos qué es lo que hay. ¿Qué debe de suceder para que un punto crítico de la primera derivada sea máximo o mínimo? Para que ocurra un máximo o un mínimo. Veamos, menos 2 es un posible máximo o mínimo. Pero ¿qué ocurre alrededor de menos 2? La función es creciente en el intervalo de menos infinito a menos 2. Y de menos 2 a 0, ¿cómo es? Decreciente. Entonces, como va de más a menos, aquí hay un máximo, porque va de más a menos. Entonces hay un máximo. Ahí aquí, en 0, ¿qué hay? Decreciente. Hay máximo. En 0 hay un, veamos, va de decreciente a decreciente. Aquí no hay, aquí que no hay máximo. No hay un mínimo. Ni mínimo. ¿Verdad? Porque no hay cambio, vamos de negativo a negativo, entonces ahí no hay cambio de la función. Y aquí en 2, ¿qué hay? Aquí. Mínimo. Va de más, de menos a más. Aquí hay un mínimo. Ahora bien, podemos encontrar ya los máximos y los mínimos. Entonces, encontrando máximos y mínimos. Recuerden que siempre, donde decimos que ocurre un máximo en menos 2. Entonces yo, si tengo f de x igual a 3x a la quinta menos 20x cubo sobre 32, f de menos 2, cada vez que encuentre x, voy a poner menos 2. Denme ese resultado. 3 por menos 2 a la quinta. Fíjense que bien que van a sustituir en la función original. ¿Cuánto da? 2. Igual a 2. Entonces quiere decir que voy a tener el par ordenado menos 2. Menos 2,2. Este es un máximo. Ahora encontremos el otro. F de 2. Vamos a tener 3 por 2 a la quinta, menos 20 por 2 al cubo sobre 32. ¿Cuánto nos da? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Voy a tener para ordenado 2, menos 2, que es un mínimo, ¿verdad? Vaya. Ahora encontremos los puntos de inflexión. Siempre, puntos de inflexión.
los puntos de inflexión, sustituir valores críticos, ¿verdad? De segunda derivada en f de x. Para menos raíz de 2, ¿cuánto les da? F de puede ser 1, 3, menos raíz de 2 a la quinta, menos 20 por raíz de 2 menos, ¿verdad?, al cubo sobre 32. ¿Cuánto les dio? $1.2374. Sí, 1.24, ¿verdad? Menos 1.24. Entonces tiene el par ordenado y menos, y raíz de 2, ¿cuánto es? Menos 2.6, parece que, ¿verdad? No, 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 no. $1.41. 1.41. Menos 1.41 o menos 1.24, ¿verdad? Es un punto de inflexión. F de 0, ¿cuánto es? F de 0. 0. 0. Ah, entonces 0. Voy a obtener 0,0, el otro punto de inflexión. ¿El otro cuál sería? F de raíz de 2. ¿Cuánto? 1.24. No. Mire, hijo, con los signos. Menos 1.24. Menos 1.24. Entonces, raíz de 2, ¿verdad? Coma, menos 1.24, o lo que es equivalente a 1.41, menos 1.24. Este es un punto de inflexión, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces veamos del cuadro cóncavo hacia arriba en los intervalos de unido a raíz de 2, infinito.
Y F es hacia abajo ¿dónde es hacia abajo? De menos infinito a menos raíz de 2 unido a de 0 a raíz de 2. Ahí, ¿verdad? Entonces ahí ya tienen entonces ahora con toda esta información vamos a hacer la gráfica. Voy a borrar todo esto, ¿verdad? Voy a borrarlo para hacer la gráfica. Y ya les voy a ir pidiendo todos esos resultados. ¿Cómo van a hacer ustedes para graficarla? Y que conseguimos un plumón azul. Vale. Díganme los intersectos con el eje X. Intersectos con el eje X. Menos 2. Vámonos al inicio. Vale, el dominio decimos, ¿verdad? Son todos los reales, ¿verdad? Son todos los reales, ¿ves? Están aquí representados en el X. ¿Y cuáles son las intersecciones con el eje X? ¿O cuál hicimos primero? Menos 2,6. Menos 2,6. Por aquí, ¿verdad? Por aquí, vamos a decir que este es pero este es 2,6. menos 2,6,0, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es el otro?
2,6. 2,6 aquí, ¿verdad? 2,6.0, ¿verdad? Ajá. Y con el eje Y, ¿cuál es? 0, 0. 0, 0. Ahí está, miren. Esos son los ceros de la función. La gráfica tiene que pasar por esos 3 puntos. ¿Cuáles son los máximos? ¿Dónde teníamos máximos? ¿Dónde tenemos máximo? 2,2. En 2, Menos 2,2. ¿dónde tenemos máximos? Solo ahí. Menos 2,2. En menos 2, menos 2. Aquí, ¿verdad? Y es No. menos 2,2. Máximo. ¿Cuál es el otro? No hay otro máximo, solo uno. ¿El otro máximo? Solo uno hay. ¿Mínimo? Solo un máximo hay. ¿Mínimo? 2, menos No, 2. es 2, 2, menos menos 2. Está aquí. Por aquí, ¿verdad? Este es menos 2, es 2, menos 2. Mínimo. ¿Cuál otro? Que ya no hay, ¿verdad? Ahora bien, puntos de inflexión. Menos raíz de 2, 1.24. Pero menos raíz de 2. Pero dijimos cuánto era menos raíz de 2. 1,41. 1 punto menos raíz de 2 es menos 1 punto por aquí, ¿verdad? ¿Cuánto? A 1.24. Aquí es 1. Menos. Sí, no, aquí le había puesto 2. Menos 1 punto. Menos 1,41, menos 1,24. Por aquí vamos a decir que es menos 1.24. Ah, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, jóvenes? Menos 1.41 y después menos 1.24. A menos, hacia abajo, hacia abajo. Es positivo. Es positivo. Es menos raíz de 2, 1.24. Por aquí. Aquí. ¿El otro cuál es? Raíz de 2. 0,0 es. 0,0 no es punto de inflexión. 0,0 no salió punto de inflexión. Así eran los 3, vean. El otro es este. Ahí está. Este PI. El otro punto de inflexión. Raíz de 2, 1.24. Menos 1.24, perdón. Raíz de 2. Menos 1.24. Vamos a ver. Ahí. Entonces, por todos esos puntos debe de pasar la curva, ¿verdad? Entonces aquí. Era raíz de 2 menos raíz de 2, 1.24. PI. Era raíz de 2, 1.24 menos, ¿verdad?
Ahí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Por todos esos puntos tiene que pasar. Ahora veamos. Veamos la última gráfica. ¿Dónde esa función es cóncava hacia abajo? Dice que es cóncava hacia abajo. ¿A dónde? Jóvenes. Desde raíz de menos 2, no, desde menos infinito hasta raíz, hasta menos raíz de 2. Nada. De menos infinito hasta. Ajá, desde aquí. Menos raíz de 2. Hasta aquí. Pero ¿qué ocurre? Debe pasar por este punto. Recuerde que este es el punto menos 2.6,0. Es intersecto, ¿verdad? Quiere decir que viene aquí. Es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Hasta aquí. Ahí está. Cóncava hacia abajo. Hasta aquí, ¿verdad? ¿Qué más? Cóncava hacia arriba desde... Espérate. Vamos aquí, vea. De menos infinito a raíz de 2. Aquí, vea. Y de menos raíz de 2 a 0, ¿cómo es? Cóncava hacia abajo. No. Hacia arriba, perdón. Cóncava hacia arriba. Hacia arriba, ¿ven? Ahí, ¿verdad? Hasta 0. Y de 0 a raíz de 2, Cóncava hacia abajo. cóncava hacia abajo, ¿ven? Ajá. Y de raíz de 2 a infinito, Cóncava hacia arriba. cóncava hacia arriba y debe de pasar por este punto. Cóncava hacia arriba. Y debe de pasar por este punto, miren, cóncava hacia arriba. ¿Ven? Ahí está la gráfica. ¿Verdad? Este es punto de inflexión. Miren, miren. Ah, pero fíjense que yo solo le he puesto máximo o mínimo. ¿Cómo será? ¿Un máximo absoluto o un máximo relativo? Relativo. Relativo, ¿verdad? ¿Y cómo será? ¿Mínimo o máximo o mínimo relativo? ¿Ah? Mínimo relativo. Relativo, ¿verdad? Porque Mínimo relativo. ¿Verdad? Estamos. Entonces, porque aquí esto sigue, quiere decir que hay otro más pequeño, y aquí esto sigue, quiere decir que hay otro más grande que este, ¿verdad? Entonces esa sería la gráfica, ¿verdad? Esa gráfica usted la puede también hacer con el primer cuadro, aunque no le va a quedar tan aproximada. Miren, dice el primer cuadro que de menos infinito a menos 2, ¿cómo es la función? Presente. En el primer cuadro dice que va de menos Creciente. infinito a menos 2, ¿cómo es? Creciente. Creciente. Es Creciente. creciente, miren. Aquí, ¿verdad? Aquí, ven.
la voy estoy dibujando hasta allí, ¿verdad? ¿Sí? Y de menos 2 a 0, ¿cómo es? Decreciente. Miren, aquí viene, ¿ves? Ahí, ¿verdad? Y de 0 a 2, ¿cómo es? Decreciente. Decreciente. De 0 a 2, ¿ven? Siempre sigue de 0 a 2, que es esto, sigue decreciendo, ¿ven? Y de 2 a más infinito, ¿cómo es? Creciente. Creciente, ¿ven? ¿Ya? Y siempre pasando por esos puntos, ¿lo ven? Pueden hacer la gráfica utilizando el primer cuadro de variación o el segundo de variación, o el de la segunda derivada. Pero tienen siempre ustedes que ubicar primero los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión y todo, ¿verdad? Ya no tenemos tiempo. Yo quisiera que se llevaran este ejercicio f de x y lo discutimos a la gente. Este se lo llevan ustedes y lo vamos a discutir en los primeros minutos de la próxima clase. Nos vamos a quedar hasta aquí. Para resolver ese ejercicio, sigan todos los pasos que he seguido yo aquí. ¿Verdad? Me escriben a mi correo institucional por alguna consulta. Ha sido todo por hoy. Pasen buenos días, buenas tardes, buen día. Buenos días. Bueno. Gracias. Gracias, buenos días. Bueno. Gracias. Adiós. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Adiós.